Bienvenidos a Ámbito Legal del Perú. En estos momentos les informaremos sobre el siguiente tema. Les cuento que el 9 de agosto el Congreso promulgó una ley, el cual estaría favoreciendo a las personas que cometen el delito de crimen organizado. Esta norma ha dado mucho de qué hablar, pues ha modificado el Código Penal, la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley contra el Procedimiento para la adopción de medidas excepcionales. Estas leyes van a definir y mencionar cuáles son las características de un crimen organizado. La nueva ley promulgada el 9 de agosto del presente año es la Ley 32108, justamente la que modifica estos tres cuerpos normativos. ¿En qué consiste esta modificación? Para ello vamos a repasar primero los artículos de esta nueva ley, la 32108. Artículo 1. Modificación del artículo 317 del Código Penal, Decreto Legislativo 635. Se redefine lo que constituye una organización criminal y las penas asociadas. Una organización criminal se considera un grupo con estructura compleja y mayor capacidad operativa, compuesto por 3 o más personas, con roles definidos y coordinados para cometer delitos graves y obtener beneficios económicos y legales. Las penas varían de 8 a 15 años de prisión, aumentándose a 15 o 20 años en casos de liderazgo, muertes, o utilización de marcas de la organización. Artículo 2. Modificación de los artículos 2 y 4 de la Ley 30.077, Ley contra el Crimen Organizado. Este artículo proporciona una definición detallada de lo que constituye una organización criminal y establece los criterios para su identificación. Además, determina que la investigación y sanción de estas organizaciones debe seguir las normas del Código Procesal Penal, pero se aplicarán disposiciones especiales de esta ley en algunos casos. Artículo 3. Modificación del artículo 2 de la Ley 27.379, Ley de Procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares. Este artículo modifica las medidas limitativas de derechos que pueden ser solicitadas por un fiscal provincial en casos de necesidad y urgencia. Entre estas medidas están el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, así como el allanamiento de inmuebles o lugares cerrados cuando existan pruebas suficientes. En otras palabras, se ha redefinido lo que se considera organización criminal. Ahora, cualquier grupo de 3 personas a más que operen podrán ser considerados como una organización criminal. Ha variado el tiempo de la pena. Ahora la pena va a ser considerada de 8 a 15 años. Sin embargo, los líderes de estas organizaciones enfrentarían una pena que oscilaría de 15 a 20 años. Además, con la modificación de estos cuerpos normativos tras la promulgación de esta ley, vamos a tener un poquito más de criterios específicos. Vamos a tener una mejor estructura y capacidad operativa de estas organizaciones criminales. Pero, ¿por qué es controvertida? El problema de esta ley es que, aunque se defina el concepto, se establezcan las características, se establezcan las penas y al parecer todo esté más claro, algunos críticos comentan que esta ley podría beneficiar a personas involucradas antes de la promulgación de esta ley o que estuvieran cometiendo delitos de crimen organizado, solo que ahora al tener unas mejores características, una pena de mayor tiempo, ya no estarían entrando en el caso de delitos contra el crimen organizado, sino que se les estaría tipificando con una pena menor o con algún otro delito distinto al del crimen organizado. Es decir, esta ley les estaría favoreciendo, pues se estaría permitiendo que sus delitos se regulen con una menor seriedad. En línea con lo que estoy mencionando, quiero dejarles una entrevista del fiscal especializado en delitos contra el crimen organizado llamado Jorge Chávez Machuca, cuya entrevista en realidad se lo dio a la radio Exitosa. Escuchemos. Le decía que han modificado, lo más grave que han modificado el artículo 317 del Código Penal que prescribe el tipo penal de organización criminal. Ahí han establecido mayores estándares para los operadores de justicia respecto al tipo penal del delito de organización criminal, es decir, cuándo debemos decir que estamos en situación criminal. Respecto a la estructura desarrollada, me parece que no hay ningún problema porque tu organización tiene que tener una estructura completa y esa es la gran diferencia entre una organización y una banda. Ahí yo creo que no tenemos ningún problema. Cuando dice que tiene que ver una mayor capacidad operativa, tampoco tenemos problema. El legislador lo único que ha hecho es poner la realidad, positivizar la realidad
en la norma. El tema grave está en la segunda parte del artículo, cuando establecen que los delitos a los que se tiene que cometer la organización criminal, los delitos fines, son aquellos cuya pena es mayor a 6 años, ni siquiera 6 años, mayor a 6 años, o sea, de 7 años para arriba. En este tema van a salir un montón de delitos como el tráfico de influencias, por ejemplo, como el tráfico de terrenos, por ejemplo, como la minería ilegal, como las estafas agravadas, las estafas en masa, van a salir del marco de organización criminal, en consecuencia ya no van a poder ser vinculados. Por más que haya una estructura compleja, por más que estos grupos tengan mayor operatividad, sin embargo, no vamos a poder inmiscuirnos en una acción criminal porque el delito doctor Chávez es mayor a 6 años. Sí, una consulta. Sí. En esos delitos que usted acaba de mencionar, ¿cuáles son las penas? Porque usted está manifestando que ya no podrían actuar contra ellos, ¿no? Tráfico de influencia, minería ilegales. ¿Cuáles son las penas máximas, por ejemplo, ahí? Que las penas son no menores a 4 años ahí. Y ahora la norma exige que la pena para vincularlos a una acción criminal tenga que ser mayor a 6 años. Quiere decir que ellos podrían ser juzgados, pero ya no como una organización criminal, sino de manera individual. Efectivamente, van a ser investigados por tráfico de influencias, estafas y medida ilegal, pero no dentro del marco de una acción criminal, porque ya la norma lo saca de ese contexto. Y otro tema grave también es que exigen que para que se vincule a hechos de una acción criminal, los delitos fines estén marcados dentro de la cadena de valor para una economía de mercado ilegal. Realmente la norma del legislador ni siquiera explica lo que significa este concepto, que son conceptos que se tenía cuando luchamos contra el narcotráfico, pero ya el crimen organizado ha evolucionado de tal forma que no todos los delitos que cometen las organizaciones criminales tienen que estar vinculados exclusivamente o obligatoriamente, como manda la norma, a poder estar directamente al tema del mercado de valor de una economía ilegal. Eso ha evolucionado hace muchos años. Claro. Creo que el legislador ha retrocedido casi 2 décadas. Doctor Chávez Codrina, hay especialistas que opinan que esta ley podría ser utilizada de manera negativa en el ámbito político. Y justamente usted hablaba del tráfico de influencias. Sí, bueno, yo creo que aquí lo que va a ocurrir, como ya está ocurriendo, estamos en contacto con los fiscales de crimen organizado a nivel nacional, están sumamente preocupados porque tenemos muchas investigaciones a nivel preliminar y a nivel preparatorio que no enmarcarían dentro del nuevo tipo penal y que tendrían que ser derivados a otros juzgados de otra fiscalía. Claro, los procesos judiciales que están encaminados ya se ven favorecidos por esta ley. Definitivamente, porque un principio del derecho penal es que la norma penal no tiene carácter retroactivo, salvo que favorezca al reo. Y como usted comprenderá, no favorece al reo, o sea, al investigado. En consecuencia, esta norma tiene carácter retroactivo. Y con mucha razón, y con justa razón, los abogados de la defensa lo que van a hacer es plantear que se adecúe, ¿no es cierto?, la conducta de estos patrocinados al nuevo marco legal, y siendo así van a salir de las investigaciones. De tal, por ejemplo, van a plantear seguramente contiendas de competencia a la Corte Nacional, porque si es que hay un delito, por ejemplo, como el tráfico de influencias vinculado al crimen organizado, van a plantear una contienda de competencia, porque ya no sería crimen organizado, sino simplemente tráfico de influencia, que tendría que pasar a un juzgado y a una fiscalía común. Claro, doctor Chávez Codrina, con lo que respecta a los allanamientos, también se cuestionaba que tendrían que avisar previamente a las personas que se les iba a allanar el inmueble, la oficina, la entidad. ¿Esto es cierto? Bueno, aquí realmente hay un tema que hemos estado analizando con los fiscales de crimen organizado esta semana, y aquí el legislador lo que ha hecho es modificar una norma que establecía el tema de los allanamientos vinculados al Código de Procedimientos Penales, y que incluso la Corte Suprema ha establecido que esa norma se aplica a los casos que están en liquidación. No se ha modificado el Código Procesal Penal con la que nosotros trabajamos. En consecuencia, el tema de los allanamientos lo podemos superar aplicando la norma del Código Procesal Penal. Obviamente va a ser materia seguramente de controversia judicial, seguramente los abogados van a plantear tutelas de derecho y van a cuestionar cualquier actividad, pero creemos que en este caso el juzgado, el órgano judicial, va a tener que determinar cuál es la norma que se va a aplicar. Doctor, para que quede claro, usted dice que solamente se aplicaría cuando ya está el proceso encaminado, pero cuando, por ejemplo, se tiene que intervenir a una banda que está siendo investigada y obviamente el efecto sorpresa es determinante, ahí sí sigue aplicándose el mismo principio. O sea, no necesariamente se le tiene que comunicar al implicado.
Nosotros en la Fiscalía de Crimen Organizado, después de analizar conjuntamente con todos nuestros fiscales provinciales que son expertos en estos temas, hemos llegado a establecer el criterio que como esta norma no ha modificado el artículo 214 del Código Procesal Penal, en consecuencia vamos a seguir llevando a cabo los allanamientos conforme lo hemos estado llevando hasta el momento. Muy bien. Doctor Jorge Chávez Cotrina, muchas gracias por atendernos. Le Gracias agradezco. a usted. Gracias, muchas gracias. Bueno. Amigos, ¿desean el Código Penal actualizado en ebook o desean algún otro código? Por favor, contáctenme al número en pantalla o al número en la descripción, de acuerdo a la plataforma donde se encuentren visualizando este contenido. Y si llegaron hasta este punto, les agradezco muchísimo, les envío un abrazo enorme. Cualquier duda háganmelo presente y síganme para más.